¿Cómo están mis queridos amigos? Hoy quiero continuar la serie de qué dice la palabra sobre el pecado. La vez anterior tocábamos cómo Jesús había creado la vacuna contra el pecado, y hoy quiero ver cómo Jesús confronta la visión defectuosa que tenían los fariseos sobre el pecado. El pasaje base es el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, 14 al 23. Y básicamente entendemos la historia de la palabra, de cómo la ley mosaica había sido generada por los religiosos de la época, elevando las tradiciones orales a una posición de igual o mayor autoridad que las escrituras. Las tradiciones creadas por los hombres adquirieron mayor relevancia que todo lo que la palabra de Dios establecía. Entonces, los fariseos, que eran los religiosos de mayor peso, tenían todo tipo de prácticas ceremoniales, y al no observar las prácticas, la persona era considerada un pecador y no era digno de entrar a la presencia de Dios. Voy a dar un ejemplo. En el Antiguo Testamento, algunos alimentos se consideraban alimentos limpios, estaban bien para comer, pero había otros alimentos que se consideraban impuros. Esos alimentos no debían comerse. Según los fariseos, si algunos comían esos alimentos impuros, la misma persona que comía se convertía en impura o pecadora ante los ojos de Dios. Y Jesús confronta toda esa perspectiva y le dice que malinterpretaron la misma naturaleza del pecado humano. Y los versículos que hoy consideraremos, vamos a descubrir qué es lo que Jesús dijo que era la verdadera fuente de contaminación o fuente de pecado. Haciendo un relato de la historia, en el capítulo 7 del Evangelio según San Marcos, relata que los discípulos de Jesús comieron algo de comida sin haberse lavado las manos. No hicieron la limpieza ritual ceremonial. Los líderes religiosos judíos se escandalizaron. Y Jesús les dijo: ustedes están sustituyendo un montón de reglas frívolas a los mandamientos de Dios. En el versículo 8 dice: ustedes han dejado de lado los mandamientos de Dios y se están aferrando a las tradiciones de los hombres para ser tan duros en el juicio de que por no haberse lavado la mano eran pecadores. Al igual que muchas personas religiosas, aún en nuestros días, la fe se trata de lo que una persona hace en el exterior ante los demás. Pero Jesús dijo que lo que cuenta es lo que hay adentro, en el corazón del ser humano. Jesús les advirtió a los fariseos que no eran sus manos las que necesitaban limpieza o purificación, sino sus corazones, porque la inmundicia estaba en el corazón. Vamos al relato. Marcos 7, 14 a 23. Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego, Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud, y sus discípulos le preguntaron: ¿qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear? ¿Ustedes tampoco entienden?, les preguntó. ¿No se dan cuenta que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en el corazón, sino pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó: es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas estas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Leemos del relato
que, como hizo Jesús a menudo, usó la confrontación con los fariseos como una oportunidad para enseñar la verdad espiritual a las masas mediante una parábola. Y luego Él interpreta esa verdad en privado a sus discípulos. Y hay tres cosas que yo quiero que apuntemos de lo que Jesús había aclarado, había interpretado a sus discípulos sobre el pecado. Uno, Jesús confrontó una visión defectuosa sobre el pecado. Versículos 14 y 15 dice: luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Una vez, un viejo profesor de escuela bíblica estaba enseñando un domingo en la escuela dominical, le llamamos nosotros al proceso de estudiar la palabra de niños. Y en esa clase él quería ayudar a los niños a entender lo que era un cristiano. Y le hizo una pregunta: ¿por qué creen ustedes que la gente me llama a mí cristiano? Todos se callaron. Hasta que uno de los chicos levantó su mano y dijo: tal vez sea porque no te conocen, profesor. Imagínense la cara del maestro. Y al igual que ese niño, Jesús siempre decía las cosas como eran. El fariseo quería hablar de manos impuras, pero Jesús le dijo: el verdadero problema es tu corazón impuro. Y lo que Jesús dijo en ese momento fue radical. De hecho, hay un comentarista de la Biblia, William Berkeley, que lo llama como el pasaje más revolucionario de todo el Nuevo Testamento. Lo que Jesús está diciendo aquí es tan radical que la gente en nuestros días todavía no lo cree. Jesús está diciendo que nuestro problema con el pecado no está causado por el entorno, no por la falta de educación, no por las leyes, no por la manera en que donde hemos nacido, sino que es causado por lo que ya reside dentro de cada corazón humano. No es el entorno, es el corazón. Y Jesús dijo claramente que con cuanto mayor profundidad miras el corazón, peor es lo que encontrás. Porque en su estado natural produce todo tipo de esquemas perversos. Según la teología cristiana, cada uno de nosotros nace pecador por naturaleza, la herencia del primer Adán, y por elección, o sea, nuestras propias conductas. De hecho, yo fui papá, o soy papá, y sé que no tuve que enseñarle a mis hijos a mentir, es parte del ADN de ellos. Todos. Hay ideologías muy perversas, a lo mejor bien intencionadas, no soy yo quien para juzgar, pero ideologías que postulan que el ser humano es básicamente bueno de corazón. La doctrina liberal dice que es bueno de corazón y para ello tenés que eliminar la estructura y darle libertad. O el socialismo dice que es bueno, pero las estructuras lo destrozan, y no le dan las condiciones para que ellos puedan desarrollarse. Entonces, a mayor influencia del Estado, mayor es la posibilidad de su desarrollo. Otros, suelo leer mucho yo en las redes sociales, que el problema de nuestros países es la falta de educación. El problema es siempre o los políticos, o el Estado, o la estructura religiosa. El problema es siempre otro, pero que el ser humano es básicamente bueno y solamente le corrompe por culpa de los demás. La Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia enseña que nuestros corazones son feos. Y no es Nuevo Testamento solamente. En Jeremías 17:9 dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Riley, en su libro Pensamientos Expositivos sobre los Evangelios, dice: la maldad de los hombres a menudo se atribuye a los malos ejemplos, a las malas compañías, a las tentaciones peculiares o a las trampas del diablo. Parece olvidado que cada hombre lleva dentro de sí una fuente de maldad. No necesitamos malas compañías que nos enseñen.
ni diablo que nos tiente para encontrarnos con el pecado. Tenemos dentro de nosotros el inicio de todo pecado bajo el cielo. Por eso no quiero que perdamos lo radical que fue que dijo Jesús. En efecto, el Señor Jesús acaba de declarar nulo y sin efecto todo el sistema mosaico de limpios e impuros. Y esta verdad fue tan radical que inclusive Pedro como discípulo no lo entendió hasta después del Pentecostés, cuando en la azotea de una casa en Jope, libro de Hechos capítulo 10, Dios le da una visión de una sábana llena de animales impuros y le dijo: no llames impuro a nada de lo que he creado, mata y come. Versículos 13 y 15. Hasta ese momento Pedro no se había dado cuenta de lo que Jesús le había enseñado. Pero así como confronta una visión defectuosa del pecado, en segundo lugar Jesús aclara la naturaleza del pecado. Estamos en el versículo 17 al 23. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron: ¿qué quisiste decir con la parábola que acababa de emplear? Y él les preguntó: ¿ustedes tampoco entienden? ¿No se dan cuenta que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Y entonces agregó: es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Estas son las que las contaminan. Creo que Jesús sintió que era importante corregir el concepto erróneo acerca de la misma naturaleza del pecado. Porque la gente creía que el pecado era en gran medida un tema exterior, un tema externo. Y Jesús quería que entendieran que el pecado era más profundo que simplemente hacer las cosas correctas. De hecho, la idea del hombre del pecado y la idea que tiene Dios sobre el pecado son diametralmente diferentes. El hombre dice que el pecado es un accidente. Dios dice que es una elección. El hombre dice que el pecado es una debilidad. Dios dice que es maldad. El hombre dice que el pecado no es gran cosa. Dios dice que es desamor. Jesús nos presenta tres características del pecado humano, sacando estos versículos. Uno es que el pecado principalmente es un asunto espiritual más que físico. Los escribas decían que comer con las manos no limpias, ceremonialmente, no lavadas ceremonialmente, les contaminaría a la persona. Las manos contaminarían la comida contaminada contaminaría el cuerpo. Pero Jesús le dice que el hombre no se contamina moralmente por lo que come. Es decir, la comida física, ya sea sucia o limpia, entra en el estómago a través del tracto digestivo y luego se descarta. Te puede enfermar, pero no te va a alejar moralmente de Dios. Pero cuidado, no quiero que tomen fuera de contexto. A primera vista puede parecer que nada puede contaminar a un ser humano, entonces puede tomar todo el alcohol que quiere, tomar todas las drogas o hacer todo lo que quiera con su cuerpo. No es así. Romanos 14, 21 dice: es bueno no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada por lo que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. Somos templo del Espíritu Santo. También la palabra dice: no os embriaguéis con vino, sino antes el lleno del Espíritu Santo. Debemos tomar en cuenta que Jesús no nos está enseñando para estar sanos físicamente, sino de ser santos. Por supuesto, hay cosas que comemos, que ponemos en nuestro cuerpo que no son saludables, que pueden enfermarnos. Pero Jesús lidia con algo más importante que las grasas trans, que las proteínas, que los carbohidratos, inclusive las calorías. El punto que Él hace es que no es lo que ingerí en tu cuerpo lo que te hace un pecador, sino que la contaminación viene del interior del propio corazón, a lo que Jeremías había declarado que engañoso por encima de todas las cosas y desesperadamente malvado es el corazón del hombre. El pecado
No es simplemente una materia espiritual más que una materia física, sino que el pecado es un asunto interno así como un asunto externo. No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos, dice. La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Bueno. Lo que hace que el hombre sea un pecador no es la comida que ingiere, sino el pecado que se origina en el corazón. Pero cuando habla del corazón no se refiere a lo físico, no es esto, sino al centro de la personalidad, el corazón espiritual, el verdadero yo, el núcleo de mi existencia. Proverbios 4:23 dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Proverbios 23:7 dice, porque así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Así que lo que Jesús quiere hacer es que entiendas que el pecado se origina en tu interior. Y si tenemos que lidiar con el pecado que todos queremos hacer, debemos tratar con la fuente del pecado que yace dentro de nuestros corazones. Vamos a suponer que al terminar este programa vaya a la cocina y encuentre que te llena de agua. Todo el piso se inundó. Y agarras un balde, tu trapo de repasar, empezás a sacar el agua, frotar de vuelta, una y otra vez. Pero por más que trapees y exprimas y saques el agua una y otra vez, la cocina va a continuar llenándose de agua. ¿Por qué? Porque no lidiaste la fuente de la inundación. ¿De dónde sale el agua? ¿Por dónde la cañería o el lavabo o lo que sea, la grifería, por dónde está derramándose el agua? ¿Dónde tiene la pérdida? Solo cuando lidies con la pérdida vas a lidiar con la raíz del problema. Entonces, el pecado es un asunto interno, así como un asunto externo, pero en tercer lugar, el pecado se entretiene como una posibilidad antes de convertirse en una realidad. Versículo 21, Jesús nos da un catálogo aleccionador de pecados, y la lista de pecados es fea, pero él empieza con malos pensamientos, que es el punto de entrada para todos los pecados que siguen. ¿Qué son los malos pensamientos? Los malos designios. Porque antes de pecar siempre estamos contemplando el pecado. Y es por el mal pensamiento que resultan las malas acciones. Y a los malos pensamientos le siguen las malas acciones, las malas conductas, los malos comportamientos. Y cuando Jesús menciona la lista es para darnos vergüenza. Adulterios, fornicaciones, asesinatos, robos, codicia, maldad, engaño, lascivia, la envidia y celo, que en términos judíos se habla de mal de ojo, que son mirar la bendición de los demás y desearlo para uno mismo. Es envidioso cuando otros prosperan. La blasfemia, que es el discurso calumnioso o injurioso dirigido a Dios al hombre. El orgullo, que es la elevación jactanciosa de uno mismo. También implica el menosprecio de los demás. Es una actitud que dice, mira lo que yo logré. Nadie es bueno ni tan grande como yo. La necedad. Esa palabra yo creo que se refiere a todos aquellos que están moral y espiritualmente insensibilizados. Ya no pueden ver sus pecados. Tampoco pueden sentir que el Señor obra en ellos y a su alrededor. Con ese tipo de personas ya no hay iluminación espiritual. No hay discernimiento. No conocen a Dios y tampoco tienen el deseo de conocerle. Y termina diciendo en el 23, todas estas malas cosas vienen de adentro y contaminan al hombre. O sea, son los síntomas. Todo lo que cité, el pecado nace de adentro del corazón, con los malos pensamientos. Y Jesús nos advierte de que todos tenemos la capacidad de cometer cualquiera de estos pecados, aunque no nos guste admitirlo. No, pues yo no voy a hacer eso.
Al que se cree fuerte, dice San Pablo, mire que no caiga. Porque la raíz del pecado está en el acecho del corazón de cada uno de nosotros. El potencial para hacer cualquiera de estas cosas está en cada corazón humano. Y si se dan las circunstancias, podemos robar, podemos matar, podemos mentir, podemos adulterar, podemos fornicar. Y si crees que vos estás inmune a eso, te estás engañando. Porque Jesús, después de declarar la naturaleza del pecado, Jesús cambia el resultado del pecado. La palabra dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23 nos dice que el resultado o las consecuencias del pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo debe el hombre evitar las consecuencias de esta vida de pecado? Y se nos ha dicho que el problema está dentro de nuestros corazones, en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo puedo cambiar el corazón? Entendemos claramente entonces que el cambio que Dios desea en nuestras vidas no se produce por la adhesión externa a una lista de reglas y directrices. Las reglas son necesarias en la vida porque no podemos vivir sin reglas, no podemos conducir sin reglas. La sociedad no puede manejarse sin reglas, llevaría al caos y la anarquía. Pero las reglas no producen una transformación en el corazón, un cambio. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Crear más leyes? No. Porque la ley se acata pero no se cumple. Lo que se necesita es un cambio radical en el corazón humano. Y eso no lo logra la educación y la cultura como muchos piensan. La reforma social no lo va a hacer realidad. Solo hay una respuesta. Es el hombre que tuvo una conversación con Jesús en Juan 3, se llamaba Nicodemo, y le dice en versículo 3 del capítulo 3, con toda seguridad te digo, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La regeneración, el nuevo nacimiento. Y esto solo ocurre cuando ponemos nuestra fe y confianza en Jesús, cuando somos inoculados por la sangre de Jesús contra todo pecado, contra las consecuencias del pecado. Ya no tiene fuerza ni poder sobre nosotros. Somos nueva criatura, las cosas viejas pasan. La vieja naturaleza del ser humano cambia y es transformado por la renovación de nuestro entendimiento. Y Juan 1:12 se nos asegura y dice, pero a todos los que le recibieron a Jesús, Él les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios, en hijos de Dios. Ya no somos hijos del pecado, somos hijos de Dios. Claro que necesitamos un corazón nuevo y Jesús promete ese corazón a todo aquel que se vuelva a Él con fe. Voy concluyendo. ¿Qué necesitamos reconocer acerca de cambiar el corazón? Primero, entonces, el cambio ocurre de adentro hacia afuera. La transformación, no la reformación. Si cambiamos al fondo, el exterior se cuida solo. Pero si no hay cambio en el interior, los cambios externos en el mundo son meramente superficiales. Como en mi casa cuando peleaba por el tema de la humedad. Por más que le cambiaba el revoque y la pintura, la humedad volvía, porque mi problema era problema de base. Dice Romanos 12, así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. La palabra traducida como transformado es la palabra que obtenemos metamorfosis, que dice literalmente ser cambiado de adentro hacia afuera. Cualquier cosa que no sea un verdadero cambio es solo una pretensión, es una mera reforma, es un mero maquillaje, pero el problema de fondo no se resuelve. En segundo lugar,
Debemos darnos cuenta que este cambio es un proceso. Es un proceso que es ayudado u obstaculizado por aquello del cual nos nutrimos. Esta renovación de la mente es un proceso continuo hasta el último día. Es un proceso continuo de tomar cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10:5 dice: destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No es una píldora mágica. Requiere que tengamos cuidado con lo que tomamos, reemplazando aquellas cosas que no son de Dios con aquellas cosas que sí lo son. Vamos a la cruz. Somos inoculados contra el pecado por la sangre de Jesús. Eso produce en nosotros lo que Jesús le dice magistralmente a Nicodemo: nacemos de nuevo. Pero como toda criatura, debemos crecer a la altura del varón perfecto que es Cristo. ¿Cómo? El discipulado, destruyendo todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No conformándonos al mundo, sino transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. De modo que la antigua cosa, el antiguo Isaías, sea transformado al nuevo hombre en Cristo. Menos yo, más Él, en quien more la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Lo más hermoso, que es gratis, es su gracia. Porque por su misericordia nos fuimos consumidos. Y estamos escuchando la palabra hoy. Para que tomes tu decisión conmigo y le digas al Señor: ya me vacuné contra el pecado. Hoy necesito que cambies mi corazón, que transformes, no que reformes. Y me disipules por tu palabra en mi vida. ¿Cuántas veces queremos cambiar? Todos tenemos áreas débiles, fallas estructurales, le digo yo. Y luchamos. Y podemos hacer cursos, podemos leer libros. Nada es suficiente. Nada. Hasta que entendamos, primero, que yo estoy condenado por el pecado. El virus del pecado me puede golpear y puedo tener síntomas, pero yo no estoy condenado. Entonces soy libre para aislarme del pecado y, sabiendo que esa vacuna tiene poder, nutrirme de la palabra del Señor para destruir los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, hasta llegar a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús, hasta la madurez. Estamos en proceso. Inclina tu rostro, cierra tus ojos ahí. Padre Dios, tu palabra ha sido dada. El pecado que entró al mundo por la desobediencia de uno, como un virus, contagió toda la creación. Pero así como el pecado entró por uno, la salvación, la vacuna contra el pecado entró por el segundo Adán, por Jesús. Y nosotros apelamos a la sangre de Jesús para inocularnos contra el pecado. Y hoy, gracias por enseñarnos que el pecado no son los comportamientos externos, ya son consecuencias de algo interno en el corazón. Dice el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y vas a encontrar que mi corazón está sucio, porque engañoso y perverso es el corazón. Así dice la palabra. Lo confieso y te pido, Padre, que tomes mi corazón y lleves todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo, a la obediencia de Cristo.
y pueda adoptar todo aquello que viene de ti. Y pido todo eso, Señor, en el nombre de Jesús, y sea extendido a todo aquel que está orando conmigo, para que se cumpla tu voluntad en esta jornada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga ricamente.